Buenas, buenas, buenas. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Espero se encuentren muy bien, muy bendecidos, fortalecidos en el Señor. Bueno, continuamos, vamos que vamos. No es fácil a veces la disciplina. Dicen que la disciplina terminará venciendo la inteligencia, dice mi gran amigo Yokoi Kenji. Y yo le creo. Vamos a seguir porque la disciplina es importante. ¿Listo, chicos? Seguimos. Capítulo 12. Acércate a él en nuestro club de lectura Crecer. El idioma de la intimidad. La sabiduría o consejo de Dios es agua profunda y muchas veces un ministerio para la mente natural. Un misterio, perdón. He escrito esto una y otra vez, pero para asegurarme de que se vuelva real en el mero centro de tu ser, voy a seguir repitiéndolo. Dios desea apasionadamente tener intimidad contigo. Anhela tu compañerismo. No solo desea interactuar contigo, sino que la interacción sea abundante y rica. Para que esta comunión abundante se haga realidad, Él ha provisto una manera para que tengamos comunión con Él en este nivel. Permíteme explicarlo. La escritura nos dice en 2 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Sabemos que Pablo no se está refiriendo a ninguna de las categorías de lenguas públicas, ya que en uno de ellos la persona habla en un idioma que le es familiar al destinatario. En esta escritura, Pablo se está refiriendo a cuando oramos o tenemos comunión con Dios. Cuando oramos en lenguas, le hablamos directamente a Dios y no a los hombres. Pablo también escribió, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Romanos 8:26. Nuevamente dos obstáculos diferentes para tener comunión con Dios. Muchas veces no sabemos qué pedir o segundo, cómo hacerlo. Esto se ilustra mejor de la siguiente manera. Si yo fuera a entrar en la oficina del presidente de Estados Unidos, ¿podría comunicarme con él a su nivel? No, él tendría que bajarse a mi nivel de entendimiento. Él sabe mucho más que yo acerca de los asuntos de la nación, incluyendo todos los problemas de seguridad que no son del conocimiento público. Él conoce los muchos planes y proyectos de la nación, junto con los términos y códigos que deben mantenerse en secreto, porque si cayeran en manos de las personas equivocadas, podrían amenazar la seguridad nacional. Para hacer una comparación, cuando entramos en la oficina del Rey del Universo, delante de su trono, si orara solo con entendimiento, entonces nuestra comunicación sería limitada. No puedo hablarle al Señor a su nivel, porque sabe mucho más que yo. La única manera en que puede comunicarse conmigo es bajándose a mi nivel de comprensión, como en el ejemplo anterior. Sabe mucho más que yo con respecto a los asuntos del universo, que incluyen los misterios guardados en secreto por varias razones. Una razón es asegurarse de que los misterios no caigan en manos equivocadas. Esto se puede ver claramente en la exhortación de Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 2, 7, 8. Aunque esto habla específicamente de la sabiduría y de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús y las glorias que siguieron, es solo un ejemplo de cómo Dios se asegura de que su sabiduría no caiga en las manos equivocadas. Pero hay otras. Leemos Mateo 7:6. La escritura nos dice que estamos en guerra y que los enemigos contra los que luchamos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12. Es una guerra natural. En una guerra, perdón, en una guerra natural necesita haber comunicación secreta entre los que pelean juntos. Lo mismo es verdad con el comandante de las huestes del Señor y los guerreros de su reino. ¿Qué código de comunicación secreto tan fabuloso le ha dado el Señor a sus hijos por el bien del reino y nuestra protección?
El enemigo no tiene idea de lo que le estamos pidiendo al Padre cuando hablamos en lenguas. Las fuerzas demoníacas pueden estar ideando un plan para atacarnos a nosotros, a nuestros seres queridos, pero cuando hablamos en lenguas, de pronto una ola de ayuda angelical aparece para sorpresa de los demonios. Como resultado, los demonios huyen aterrorizados antes de que sus ataques puedan prosperar. Nuestro idioma de oración en lenguas no es solo para evitar que conocimiento crucial se filtre a las manos equivocadas. Su propósito principal es la intimidad. Mi esposa y yo hemos estado juntos tanto tiempo que hemos desarrollado una comunicación que es única para nosotros. Ella puede decirme cosas en una habitación llena de gente que nadie más podría entender. Hemos desarrollado un lenguaje de intimidad. Esto no solo pasa entre esposos, sino con todos los que tienen una relación cercana. Puede ser entre amigos de por vida, compañeros de trabajo de años, compañeros de guerra y demás. El punto es que forma un lenguaje de amistad entre ellos que es único. De manera similar, Dios nos ha dado una manera de comunicarnos, de tener comunión con Él a un nivel profundo, un nivel que nuestras mentes naturales e irredentas nunca podrían alcanzar. Dice así, irredentas. El salmista lo anticipó y escribió: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, Salmo 42:7. Esta comunicación se asemeja a cascadas vivientes. Jesús dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 38, 39. Nuestra comunión íntima con el Señor se asemeja al fluir de agua viva. Qué maravilloso es lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Es impresionante pensar en ello. Vamos a explorar más, ya que se pone mejor. Pablo dice que a un creyente que habla en lenguas, Primera de Corintios 14:2, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir Pablo con misterios? La palabra griega en mysterion, doble bain, que es un experto en palabras griegas del Nuevo Testamento, escribe acerca de esta palabra. En el Nuevo Testamento denota no lo misterioso como la palabra en español, sino lo que está fuera del alcance de la sola comprensión humana, que puede ser conocido solo por revelación divina y es dado a conocer a los que son iluminados por su espíritu. En el sentido ordinario, misterio implica un conocimiento restringido. En el sentido de las escrituras, significa verdad revelada. Chévere eso. Así que aquí está uno de los muchos beneficios de orar en lenguas. Dios Espíritu Santo sabe lo que está en la mente del Padre y de Jesús, ya que los tres son uno. También sabe que de lo que carecemos, ya que es nuestro compañero constante. Así que así que media por nosotros, perdón, al darnos las palabras en el idioma del cielo para pedir, buscar y tener comunión de una manera perfecta. Qué maravilloso. Quizá estés pensando, pero no entiendo lo que digo cuando hablo en lenguas. Así es. Y por esta razón Pablo dice en 1 Corintios 14, 13, 14, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que sea una petición, intercesión o simplemente tener comunión con Dios, si le pido al Espíritu Santo que ilumine mi entendimiento con lo que le está dando a mi espíritu para orar, lo va a hacer. Así no solo mi espíritu disfruta de la comunión, sino mi alma también. Muchas veces en esta comunión hay revelaciones de parte del Señor que de pronto cobran vida. Y estas son las verdades sobre las que he escrito y enseñado a lo largo de los años de mi ministerio. No obstante, hay muchas de las que todavía no enseño. Quizá te preguntes por qué no las he enseñado. La razón es que no es el tiempo, o que Dios quería decir otra cosa y enfatizársela a su pueblo. Cuando hablamos como embajadores del reino, debemos recordar que hablamos como voceros de Dios, y hay cosas que quiere que se digan y otras que no se deben decir en cierto momento. Nunca voy a olvidar cuando aprendí esto por experiencia propia.
Me reuní con cierto hombre de Dios que era bastante conocido en su parte del mundo. Había escuchado de su ministerio y lo admiraba y anhelaba conocerlo. Otro pastor arregló la cita para que no nos conociéramos. Estaba tan emocionado, así que nos reunimos a cenar un día. El pastor, el hombre de Dios y nuestras esposas. En la cena le compartí las revelaciones más profundas que Dios me había dado y que podía recordar con el propósito de impresionarlo. En ese momento no estaba consciente de ello, pero en retrospectiva sé que ese era mi motivo. Fuimos llevados de vuelta al hotel esa noche por el pastor. Mi esposa y yo estábamos exhaustos. Había sido un largo día, pero sin importar lo cansado que estaba, tenía un sentimiento de incomodidad en mi espíritu. Sabía que el Señor quería que orara. Así que le pedí a mi esposa que se fuera a la cama sin mí. Así lo hizo, y yo me fui al balcón de nuestra habitación en el hotel. Tan pronto mis pies cruzaron el umbral, escuché al Espíritu Santo diciéndome de forma severa al corazón: así que el rey ha mostrado todos los tesoros de su casa esta noche. El corazón se me fue a los pies. Estaba perplejo, así como avergonzado. Sabía que el Espíritu Santo se estaba refiriendo al error de Ezequías. Hubo personas que lo fueron a visitar y él los quería impresionar. Y leemos en Isaías 39:2: y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata, oro y especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Wow, qué poderoso esto. Después de mostrarles todos sus tesoros, el profeta Isaías reprendió a Ezequías de parte del Señor. Me sentí de la misma manera. Sabía que esa noche había hablado de verdades o tesoros que Dios me había mostrado solo para impresionar a este hombre. Dios entonces me dijo firmemente: hijo, no te he revelado mis preciosas verdades para que vayas por ahí y las escupas cuando mejor te parezca. No te las he dado para impresionar a nadie. Eres un mayordomo de lo que te he revelado y no debes decirlo a menos de que yo te inste a hacerlo. Me arrepentí rápidamente y pedí perdón, y la carga fue levantada de inmediato y pude irme a dormir en paz. Su misericordia siempre me sorprende. Está mal escrito en el libro. Si somos sabios, escogeremos para nuestro círculo íntimo de amigos a personas que no le van a decir por descuido nuestras intimidades a cualquiera. Los amigos íntimos son sabios en la manera en que manejan lo que saben del otro. Si un amigo en varias ocasiones viola esto, entonces tenemos que restringir lo que le compartimos, sabiendo que no lo considera tan precioso. Es igual con los secretos del Señor. Si deseamos que Él nos comparta su corazón, necesitamos ser sensibles con lo que Él quiere que compartamos y cuándo. Cuando oro o tengo comunión con Dios en lenguas, descubro que me vienen a la mente ideas, revelaciones, sabiduría o enseñanzas. La mejor manera que tengo de describirlo es que salen como burbujas de aire a la superficie desde las profundidades del mar. Las ideas burbujean de dentro de mi hombre interior y salen a la superficie de mi mente y de mi entendimiento. La escritura nos dice en Proverbios 20:27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Debemos tener en mente que el Espíritu Santo no habla a nuestra cabeza, sino a nuestro espíritu. Esa es la parte de nuestro ser que Él ilumina. Cuando oramos en el Espíritu y pedimos interpretación, la sabiduría o el consejo de Dios sale a la superficie de nuestro corazón en el plano del entendimiento, la mente. La Escritura nos dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 25. ¿Qué es el consejo? Es sabiduría aplicada a una situación específica. ¿Por qué la gente va con consejeros? Para obtener la sabiduría que necesitan para cierta circunstancia y que es un misterio para ellos. Observa que el único que puede alcanzar el consejo de Dios, que se asemeja a aguas que provienen de un pozo profundo, es el hombre entendido o el que conoce los caminos del consejero. El Espíritu Santo conoce todos los misterios. Consejo no revelado, conocimiento y sabiduría del reino. Recuerda lo que Jesús clamó en Juan 7:38-39: el que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De acuerdo con Proverbios, el agua que sale del corazón es el consejo o los misterios de Dios. Y Jesús dice claramente que esta fuente es el Espíritu de Dios. Él es la fuente de agua viva. Lee Jeremías 2:13. Ahora lee con cuidado lo que dice Pablo en Primera de Corintios 2:7, 12 al 13. 2:7, 12 y 13, perdón. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que la sabiduría o el consejo de Dios es agua profunda y muchas veces un misterio para la mente natural. Sin embargo, Jesús nos dice que esta agua viva saldrá por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso es, así es como una persona que posee entendimiento saca el consejo de Dios. Cuando a menudo llego a lugares en la Escritura que son un rompecabezas para mí, me viene a la mente preguntas sin contestar que son un misterio para mí. La mayoría de las veces simplemente digo: Espíritu Santo, no entiendo esto. ¿Podrías por favor mostrarme? Luego sencillamente oro en lenguas y sea en ese momento o un poco más tarde después de salir de mi lugar de oración, la revelación de la verdad sale a flote en mi mente o entendimiento. Qué maravilloso es. En numerosas ocasiones he estado escribiendo un libro y de pronto llego a un callejón sin salida. La dirección en la que debo continuar es un misterio para mí. Entonces me levanto de la silla y comienzo a orar en lenguas y en cuestión de tiempo suele ser unos minutos más tarde me viene la sabiduría como una presa que se abre de par en par y sigo escribiendo durante varias horas más. Cuando era soltero, era un misterio con quién me debía casar. A lo largo de los años, como cristiano soltero, hubo 3 niñas que me gustaron mucho, pero después de pasar tiempo orando en el Espíritu, supe que Dios me estaba diciendo un no definitivo. Cuando conocí a Lisa, durante un mes estuve orando en lenguas todos los días durante 30 minutos. Con respecto a nuestra relación, Dios me dio una señal bastante fuerte de seguir adelante con Lisa en esos tiempos de oración y más tarde muchas confirmaciones. Pero tengo que decir que antes de las confirmaciones yo ya sabía más allá de toda duda que era ella por la claridad acompañada de paz que venía al estar orando en lenguas. Ha habido momentos en los que no comprendo lo que ha sucedido en mi vida o en la vida de otra persona cercana a mí. Es un misterio para mí. Simplemente le pido al Espíritu Santo que me muestre su sabiduría o su opinión sobre la circunstancia. Con toda seguridad, después de un tiempo de orar en lenguas, si Él quiere que yo tenga esa información, me viene a la mente. He tenido situaciones con las que ciertos miembros de mi familia necesariamente necesitan oración sin que yo lo sepa y que el Espíritu de Dios ha venido a mí para orar por esta persona en lenguas. Y luego me entero de que le había sido provista asistencia divina o protección contra algún daño. Los misterios son cosas escondidas de nuestra mente natural. Podría ser podría ser a dónde debo congregarme, en qué ministerio debo participar, qué casa comprar, cómo orar de manera eficaz por el presidente, por otros líderes o por mi pastor. Como sabes, la lista es interminable. El área de misterio que parece ser la más importante para la mayor parte de los creyentes es la dirección. Esa es la razón principal por la que la gente va a consejeros. Pero te tengo buenas noticias. Nunca más vas a tener que preocuparte por qué es lo que tienes que hacer. Dios promete en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos pedir de manera perfecta. ¿Cómo? Por medio de hablar en lenguas sobre nuestra situación. He estado anteriormente en embrollos en los que no sabía qué hacer, y después de haber orado en lenguas cada vez me llega una idea inspirada por Dios que sale a la superficie de mi corazón y que era la sabiduría que necesitaba para la situación.
Así es como hemos funcionado en el ministerio a lo largo de los años. Cuando me ha faltado dirección sobre qué hacer, he orado en lenguas durante un periodo y de pronto ideas inspiradas de lo alto comienzan a fluir. Mi esposa y yo comenzamos el ministerio hace años. Cada decisión importante que hemos tomado ha provenido por medio de orar en el Espíritu. Hoy tenemos más de 30 empleados con oficinas en 3 continentes. Dios nos ha dado el privilegio de tocar millones de vidas con su palabra y su presencia. No hemos pedido dinero prestado en 14 años y ahora tenemos activos personales y físicos sustanciales para ayudarnos a servir con eficacia al pueblo de Dios. La razón de todo esto es porque Dios dice en Isaías 48, 17, 18, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como río y tu justicia como las ondas del mar. Puedo decir con toda honestidad que nuestra paz ha fluido como un río. Hemos estado en momentos en los que parecería que deberíamos de entrar en pánico total juzgando por las circunstancias. Sin embargo, al orar en lenguas y someter nuestras obras a Él, la paz ha abundado en nuestra vida. Con respecto a orar en lengua, leemos en Isaías 28, 11, 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Los que no tienen paz, no tienen reposo. El reposo del que él habla en este versículo es el resultado de la paz que fluye como río. Podría dar incontables historias que han sucedido a lo largo de los años para ilustrar este punto, pero una situación específica que me viene a la mente podría haber sido sumamente fácil para mí perder la paz porque no sabía qué hacer. Esta situación sucedió cuando viajé a México para predicar en una reunión evangelística. Volé a la ciudad de Monterrey para una noche de alcance. Se iba a llevar a cabo en un auditorio del centro de la ciudad. Había orado todo el día en lenguas y vi una visión en mi espíritu de una luz brillante cayendo del cielo sobre el techo del auditorio en el que nos íbamos a reunir esa noche. El Señor habló a mi corazón y me dijo, esa es mi gloria que se manifestará esta noche. Esa tarde el pastor que estaba coordinando el evento y yo entramos al lugar emocionados. Su iglesia había hecho muchos preparativos para la noche de alcance y llegamos 15 minutos antes de que comenzara la reunión y noté que había un hombre enojado con 2 guardias armados acompañándolo. Se acercó al pastor, le habló en español y puedo decir que no fue en un tono amable. El pastor entonces vino hasta donde yo estaba y me dijo, John, no vas a poder predicar esta noche. ¿Por qué? Le dije. Me dijo, ese hombre es un alto funcionario del gobierno y hay una ley que dice que no puedes predicar el evangelio en México a menos de que seas un ciudadano mexicano. Es una ley que pocas veces se hace cumplir, pero este hombre insiste en el hecho de que debemos obedecerla. Si no lo haces, puedes meterte en serios problemas. De hecho, él quiere hablar contigo de inmediato. En ese momento pensé en Pedro y Juan, cuando les dijeron los líderes que no predicaran el evangelio, pero no los obedecieron porque era contrario a la palabra de Dios. Así que le dije al pastor, no hay forma de que este hombre pueda detener lo que Dios me mostró que sucedería en esta tarde de oración. Esto le afectaría a tu iglesia. ¿Esto le afectaría a tu iglesia? Pregunta él. Porque si no le afecta, voy a seguir adelante y voy a predicar en cuanto se vayan. No vine hasta acá para sentarme y no hacer nada. Pero si esto puede tener efectos adversos para ti, entonces no lo hago. Me dijo John, este hombre le puede provocar muchos problemas a nuestra iglesia. Así que creo que es mejor hacer lo que él dice. Estuve de acuerdo con el consejo del pastor y caminamos hacia el funcionario del gobierno. Lo primero que hizo este hombre fue mirarme y luego bruscamente me preguntó, ¿habla español? No, contesté. Entonces dijo, tengo algo que decirle. Solo le puede hablar a estas personas sobre actividades relacionadas con el turismo. Luego se volteó y siguió hablando con severidad en español con el pastor. Mientras los guardias armados nos miraban de manera intimidante.
Una vez que el funcionario terminó de advertirle al pastor, se fueron. El pastor parecía bastante sacudido y se disculpó conmigo por no poder ministrar y entró al auditorio para hacer los preparativos finales para la reunión. En ese punto yo estaba bastante molesto. Sabía que necesitaba el consejo de Dios. Lo que tenía que hacer era un misterio para mí. Así que salí del auditorio y encontré un lugar casi cerrado en el que podía orar. Estaba en el centro de la ciudad, así que no había ningún lugar completamente cerrado alrededor. Sabía que la manera de obtener el consejo de Dios era orando en el Espíritu. Así que comencé a hablar en voz alta en lenguas. Algunas personas pasaron por allí, pero creo que pensaron que era un extranjero caminando por allí hablando solo. Pocos momentos después de comenzar a hablar en lenguas, la paz de Dios comenzó a llenar mi alma. Seguí orando durante 15 minutos o más, y de pronto salió a flote un pensamiento en mi corazón. Escuché: deja a tu lado tu Biblia y háblale a esta gente acerca del turista más grande que alguna vez ha visitado México. Salté de emoción y grité: eso es, me dijo, que podía hablar de actividades relacionadas con el turismo. Les voy a hablar de Jesús, el mayor turista que alguna vez haya visitado México. Me apresuré a volver al auditorio. La reunión ya había comenzado y el pastor estaba al frente saludando al público. Su esposa, que estaba al fondo del auditorio, me dijo: John, el pastor quiere que pases al frente. Pasé y me miró y me susurró al oído: Dios me dijo que hagas lo que te ha dicho. Luego dije: amigos, me dijo un funcionario del gobierno que solo les puedo hablar acerca de actividades relacionadas con el turismo. Así que vengo a hablarles del mayor turista que jamás ha visitado México, Jesús. Los creyentes en la multitud gritaron de entusiasmo. Luego prediqué durante 60 minutos la palabra de Dios. Cuando terminé, llamé al frente a todos los que estuvieran dispuestos a dejar sus propias vidas y entregarse al señorío de Jesús. Mientras muchos pasaban al frente, de pronto noté que un policía venía desde el fondo del auditorio hacia la plataforma. Pensé: tengo que apurarme a que estas personas se salven antes de que me arresten. Recordé a Pedro y a Juan, que predicaron en la puerta de la Hermosa y que fueron arrestados antes de que pudieran siquiera decirle a la gente cómo recibir a Jesús. Así que oré rápidamente con la gente que pasó al frente para ser salva. Después de orar con ellos, vi que el policía pasó por un lado del escenario tras bambalinas. De inmediato sentí alivio, ya que ahora podía ministrar a la gente. Luego le dije a la gente que podían ir con los consejeros para que los ministraran más ampliamente. Mientras se alejaban de la plataforma, vi a un hombre que estaba cojo. Y luego escuché al Espíritu Santo hablar a mi corazón: Él es el primero al que quiero sanar. Deténlo y ora por él inmediatamente. Hice exactamente lo que me dijo. Y después de orar por él, le dije: ahora, Señor, sea tan amable de dejar a un lado su muleta. Me miró como si estuviera tratando de decir que no podía hacerlo, pero con mi insistencia lo hizo. Luego lo tomé de la mano y comenzamos a caminar juntos. Comenzó lentamente, pero fue acelerando y acelerando hasta que terminamos corriendo juntos. Aleluya. El lugar explotó de emoción. La gente comenzó a bajar de todas partes y habían cientos de ellos delante de la plataforma. Muchos fueron sanados por el poder del Espíritu Santo, pero voy a mencionar algunos. Oramos por una mujer que estaba sorda y el Señor abrió sus oídos. Ella lloró tan profusamente que su blusa azul claro se puso oscura cerca del cuello por la humedad causada por la cantidad de lágrimas que corrían de su rostro. Dios sanó los ojos de otra mujer y sanó de cáncer a otra. Luego oramos por un muchacho de 5 años y fue sanado. Ministramos a la gente durante más de una hora. Perdón, es que me emocionan los milagros. Y fue hermoso, y muchos estaban llorando de gozo. En cierto punto vi que había personas con cámaras, pero no les presté mucha atención a ellos. Salí del país a la mañana siguiente y regresé a Estados Unidos. Una semana después, el pastor voló a Estados Unidos para reunirse conmigo. Me dijo: John, tuve que venir a compartirte esto en persona. Comenzó a decirme que el funcionario del gobierno había enviado 2 agentes encubiertos esa noche a la reunión, y sus instrucciones eran arrestarme si predicaba. Cuando llegaron, yo estaba orando por el hombre cojo. Cuando lo vieron caminar, le dijo uno al otro: ¿crees que sea real? Su compañero contestó: no sé, pero vamos a acercarnos para ver. El pastor supo de su conversación porque uno de los sugieres los escuchó y se mantuvo cerca de ellos. Los 2 agentes pasaron al frente y fueron testigos de los milagros.
Cuando se abrieron los oídos de la mujer sorda, uno de ellos dijo, creo que es real. Y cuando vieron al niño de 5 años ser sanado por el poder de Dios, se miraron entre sí y dijeron, esto es real. Entonces el pastor me dijo, John, esos 2 hombres que vinieron a arrestarte pasaron al frente y te pidieron que oraras por ellos, y los 2 fueron salvos esa noche. Aleluya. No es necesario decir de que el pastor y yo nos regocijamos en mi oficina, pero eso no fue todo. Sacó el periódico de la ciudad y me mostró un artículo que se había publicado al día siguiente, después de nuestra reunión. El artículo declaraba que los agentes habían pensado que yo era un fraude, que estaba sacando ilegalmente dinero del país, pero reportaron que vieron que la gente se sanó y que nunca vieron que se les pidiera dinero. Lo más interesante es que yo había sentido no pedir ofrenda y el boleto de avión lo pagó nuestro ministerio. No sacamos un solo centavo del país durante esas reuniones. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. ¿Cómo alguien podría sobrevivir a eso sin su dirección? Si no hubiera podido orar en lenguas ese día en mi habitación y esa noche junto al asta de la bandera me hubiera quedado frustrado por no poder cumplir con el propósito de Dios. Y el pastor no me hubiera dejado predicar debido a la intimidación del funcionario del gobierno. Sin embargo, a causa de orar en otras lenguas, la voluntad y la sabiduría de Dios, que eran un misterio para nosotros, se manifestaron. Pude interceder por el pastor de acuerdo con la voluntad de Dios, lo cual dio como resultado que él escuchara la voz de Dios y que el Señor me diera sabiduría con respecto a cómo vencer la resistencia. A Él sea toda la gloria. ¿De qué manera el enemigo ha tratado de luchar contra esto en la iglesia? Lo teme, porque es la línea directa de comunicación entre Dios y sus santos, y los demonios no tienen idea de lo que está pasando. Hay momentos en los que estamos en una situación o un deseo de nuestro corazón que no podemos pronunciar en nuestro entendimiento, pero además hay otras ocasiones en las que estamos en una situación que no podemos definir con nuestro propio entendimiento y necesitamos la ayuda de las palabras del Espíritu Santo. Por esta razón Pablo dice, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. Recientemente mi corazón ha clamado por el pueblo de Dios para que entre en una intimidad mayor con el Espíritu Santo, por razones como las de los ejemplos anteriores. Nuestra propuesta a su clamor por cercanía se va a volver cada día más crucial. A medida que el tiempo pase, no será suficiente la comprensión de las Escrituras, la cual incluso los fariseos la tenían. Necesitamos desarrollar la sensibilidad a lo que el Espíritu de Dios está diciendo, más que solo saber lo que ha dicho. Jesús vivió de esta manera. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, dice Juan 5:30. La Biblia amplificada en inglés aclara esto mucho más. No puedo yo hacer nada por mí mismo, independientemente por mi propia cuenta, sino solo lo que Dios me enseña conforme recibo sus órdenes. Decido como Dios me da que decida, conforme la voz viene a mí, así decido. Juan 5:30. ¡Wow! ¡Qué lindo! Jesús vivía siendo tan sensible a la dirección del Espíritu Santo y a su voz, que muchas veces reconoció su dependencia. Dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Nuevamente dice en Juan 14:10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Como sus seguidores, se nos dice claramente en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Como él lo fue, de esa manera debemos ser sensibles al Espíritu de Dios. De hecho, personalmente creo que el deseo de Dios es que nos volvamos más conscientes de su reino que de lo que nos rodea en el mundo natural. Orar en lenguas edifica nuestro hombre interior para que podamos ser sensibles a su Espíritu Santo. Nuevamente se nos dice en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. La palabra griega para edifica es oikodomeo. Su definición literal es construir una casa. Esto es interesante, ya que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pablo específicamente nos dice que en 1 Corintios 3:9, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, la palabra rema de arquitectos de vida. Somos
casa. Por lo tanto, cuando oramos en lenguas estamos ampliando la morada del Espíritu Santo. Le estamos dando más espacio, por supuesto, no es en el sentido físico, sino figurado, porque Paine nos dice que esta palabra significa construir, tanto literal como figuradamente. Así que cuando oramos en lenguas ensanchamos nuestra capacidad para contener su presencia y poder dentro de nuestra vida. Estamos fortaleciendo nuestro hombre interior para que seamos guiados por el Espíritu de Dios con mayor facilidad que nuestra mente natural. El señor Vine también nos dice que la palabra es utilizada metafóricamente en el sentido de promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. En un sentido similar, el apóstol Judas dice en su epístola Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, o sea, en lenguas. La palabra griega para edificándoos en este versículo es epoikodomeo. La definición de esta palabra es sobre edificar. Esto nuevamente denota la acción continua de edificar nuestro espíritu. Pablo les dijo a los creyentes que eran el edificio de Dios, esa es nuestra palabra, y que Él, por la gracia de Dios, puso el fundamento al traerlos a Cristo, pero luego dice claramente, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primera de Corintios 3:10. Wow, esto está importante. Hoy el espíritu de demasiados creyentes está débil, ya que no han edificado a su hombre interior. Son más rápidos en ver por medio de sus ojos naturales, en lugar de por los ojos de su corazón o su espíritu. Son más rápidos en creer lo que escuchan con sus oídos naturales que lo que el Espíritu de Dios les está diciendo a su corazón. Su hombre exterior domina su vida. El hombre interior se puede comparar a la persona que se siente todo el día en un sillón viendo televisión y comiendo papas fritas. Quizás estén trabajando diligentemente en la vida y en el ministerio, pero su hombre interior está siendo desatendido. Estos creyentes a menudo me dicen, ¿por qué no puedo escuchar a Dios? Nuevamente la respuesta es bastante simple. Dios se comunica a nuestro espíritu, no a nuestra cabeza. Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si nuestro hombre interior no está siendo edificado, entonces no somos capaces de escuchar claramente la voz del Espíritu. Pablo le dijo a los creyentes hebreos que tenía mucho más que decirles, pero que no podía, ya que se habían hecho tardos para oír Hebreos 5:11. Estas personas no tenían necesidad de aparatos auditivos. Más bien era su hombre interior el que se había atrofiado hasta volverse insensible a lo espiritual. Así que en esencia, este grupo de personas estaban haciendo exactamente lo opuesto a edificar. Se estaban embotando en su corazón para escuchar la palabra del Señor. Este mismo principio se aplica a los que desatienden la edificación de su hombre interior. Sin un fuerte hombre interior, tenemos una restricción a nuestra intimidad con Dios. Por esta razón, Pablo dice con firmeza en 1 Corintios 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Observa que les menciona los sentidos. Estos no son sentidos externos, sino internos. También observa que nos dice que por el uso, como dice el original, por medio de practicarlos, fortalecemos nuestros sentidos internos para discernir lo que es de Dios y lo que es del maligno. Así como tenemos 5 sentidos naturales, tenemos 5 sentidos espirituales. Las escrituras nos dan una muestra. A medida que leas cada uno de los siguientes, pregúntate si podrías hacer cualquiera de esas cosas con tus sentidos naturales. Esto te va a ayudar a concluir que los autores están hablando de sentidos espirituales y no de naturales. Gusto, Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, gusto. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras,
y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¡Wow, qué lindo! Tacto. Segunda de Corintios 6:17. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tacto, no toquéis. Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. El olfato. Segunda de Corintios 2:14-16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Uf, qué poderoso. Efesios 5:12. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aleluya. Y pista, Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mateo 6:22-23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas? Y por último el oído, Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Wow. Lucas 14:35, el que tiene oídos para oír, oiga. Y Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias con respecto a que nuestro hombre interior se vuelva insensible al Espíritu de Dios. Jesús lo aclara cuando dice en Mateo 13:13-15, por eso les hablo por parábolas, porque viendo hombre exterior, no ven. Qué lindo, mira, acá está todo. Dice, porque viendo hombre exterior, no ven hombre interior, y oyendo hombre exterior, no oyen hombre interior, ni entienden, de manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis hombre exterior, y no entenderéis hombre interior, y viendo veréis hombre exterior, y no percibiréis hombre interior, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente hombre interior, y han cerrado sus ojos hombre interior, para que no vean con los ojos, hombre interior, y oigan con los oídos, hombre interior, y con el corazón entiendan, hombre interior, y se conviertan y yo los sane. Wow, yo no había visto esto. Wow, qué locura. El maduro espiritualmente desarrolla sus sentidos internos para discernir lo espiritual, lo que es de Dios y lo que no. Este desarrollo se determina por el uso, es que no tiene tildes ni nada, está ahí. Este desarrollo se determina por el uso o el entrenamiento de los sentidos del creyente. Todos tenemos sentidos naturales y ciertos individuos tienen sus sentidos naturales más desarrollados que otros, simplemente a través del entrenamiento. Por ejemplo, hay personas que han desarrollado su sentido del gusto para discernir la calidad de los vinos. Por medio de la práctica pueden saborear y decir la cosecha del vino, si fue una cosecha temprana o tardía, la abundancia o falta de lluvia en ese año y demás. Otros han entrenado sus ojos para determinar el valor de piedras preciosas. Para el ojo sin entrenamiento la piedra puede parecer sin defecto, pero el ojo entrenado puede decir la calidad del corte y el color, el número de efectos pequeños o importantes y su clasificación de transparencia. Hay técnicos de sonido
músicos, directores de orquesta y demás que han entrenado su oído para escuchar sonidos y melodías. Pueden decir si un instrumento o una orquesta completa está fuera de sintonía o de sincronía, perdón. A lo largo de los años han entrenado su sentido del oído para reconocer la armonía. Están los que han entrenado su sentido del olfato. Pueden distinguir las notas dominantes y las notas subdominantes de una fragancia y nombrar los componentes del aroma, ya sean especias, flores o cítricos en cualquier perfume. Estos individuos escogieron agudizar sus sentidos naturales. No era que fueran más talentosos, sino que estaban más determinados a desarrollar lo que tenían. No sucedió solo, enfocaron su atención con este fin. En este momento probablemente ya estás pensando en muchos otros ejemplos que ilustran cómo podemos entrenar nuestros sentidos externos. El mismo principio se aplica al espíritu. Puedes ser creyente durante años y no desarrollar tu espíritu. La escritura nos dice que Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu en Lucas 1. Pablo le dijo a Timoteo que se entregara enteramente al desarrollo espiritual para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Primera de Timoteo 4:15. ¿Cómo edificamos a nuestro hombre interior? La escritura es clara por medio de la palabra escrita de Dios. Primera de Pedro 2:2, Hechos 20:32. Obediencia a su palabra. Hebreos 5:9 y orando en lenguas. Primera de Corintios 14:4, Judas 20. ¿Por qué es tan importante desarrollar nuestros sentidos internos? Tenemos mayor libertad para tener comunión con el Espíritu Santo si nuestros sentidos espirituales están desarrollados. El Espíritu habla con mayor intimidad a nosotros en muchos niveles. Para explicar, volvamos de nuevo a lo natural. Si tus 5 sentidos no funcionaran, sería imposible que yo me comunicara contigo. Si te grito, no me escucharías. Si te doy una palmada en el hombro, no lo echarías de ver. Si te lo escribo, no podrías verlo. Y así, recientemente mi papá, que ya está en los 80 y tantos, necesitaba un aparato auditivo, pero no se lo quería comprar. Si estábamos todos juntos en la cena hablando, él parecía estar en otro planeta. Así que yo levantaba la voz y le decía, ¿escuchaste eso, papá? Y me miraba confundido, como si dijera, ¿qué dijiste? Me di cuenta de que no disfrutaba de nuestras conversaciones porque su sentido del oído se había atrofiado. Me complace informar que ya tiene su aparato auditivo. Lo mismo sucede en el espíritu. Si tus sentidos están atrofiados, solo escuchas parte de la conversación. Si te fue bien, a menudo escucho que la gente dice, parece que Dios ya no habla íntimamente. Bueno, nuevamente lo más probable es que tus sentidos internos estén subdesarrollados. Tenemos que aceptar el hecho de que Dios quiere hablar con nosotros más que lo que nosotros queremos oírlo. Pero muy a menudo, como los hebreos, nos volvemos tardos para oír. Hebreos 5:11. Uno fortalece lo que utiliza y debilita lo que no usa. Al orar en el Espíritu, nuestro hombre interior ora y el entendimiento natural o la carne es hecha a un lado. Es una manera en que podemos hacer ayunar a nuestro entendimiento natural con el fin de entrar en una comunión sin obstáculos con Dios. Te animo no solo a orar en el Espíritu, sino que confíes en que Dios te dará la interpretación y entrénate a escuchar mientras estás orando. Muchas mañanas paso más de una hora solo hablando en lenguas. Una vez que voy más allá de soñar despierto, lo controlo mejor si canto canciones de adoración o derramo mi corazón delante del primero. Encuentro que es fácil enfocarme en lo espiritual. Usualmente el sentir de la cercanía del Señor opaca cualquier preocupación o deber natural. Luego descubro en estos momentos que comienzan a surgir ideas, revelaciones y sabiduría a mi entendimiento. He aprendido que lo más sabio es anotar estas cosas mientras oro y una vez registrados, el Espíritu Santo cambia de tema. En mis primeros años al orar en el Espíritu me frustraba mucho porque pensaba en cosas naturales al estar orando en lenguas. Por ejemplo, al orar me venían ideas para nuevos libros, un deseo de ponerme en contacto con personas con las que no había hablado en mucho tiempo, un regalo para alguien, cómo invertir las finanzas del ministerio y demás. Con el tiempo aprendí que muchas veces esto era la dirección y la inspiración del Espíritu Santo. Pronto comencé a notar estas ideas y descubrí que tan pronto esa idea se iba, otra salía a la superficie. Luego ponía estas cosas en práctica y veía la bendición de Dios en ellas.
Me di cuenta de que orar en el Espíritu no solo traía personas o naciones a mi mente, sino que me daba dirección para lo que Él quería que hiciera. Nuevamente, es una manera de comunicarnos con Dios en un nivel mucho más profundo. Personalmente, creo que así es como Pablo escribió una buena porción de sus epístolas. Hacía comentarios como: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando, aleluya, mirando con los ojos del espíritu vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses 2:15. Él no los estaba viendo con sus ojos naturales porque había dicho claramente que no estaba allí físicamente. Nuevamente a los corintios les declaró: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. 1 Corintios 5:3. ¿Cómo es que Pablo podía estar presente y ver lo que los creyentes corintios y colosenses estaban haciendo y diciendo sin estar allí físicamente? Debemos recordar que somos seres espirituales y que no hay distancias en el reino del Espíritu de Dios. Aleluya. Aquellos cuyos espíritus están edificados en el Señor se vuelven más conscientes de lo que está sucediendo para poder orar con mayor eficacia por las personas que en necesidad. ¿Recuerdas en el capítulo pasado cómo el líder de la escuela bíblica de la gerente de nuestra oficina en Australia pudo identificar al pastor chino entre tantas personas en la fotografía sin haberlo visto antes? Pablo simplemente veía en su espíritu qué estaba sucediendo en las diferentes iglesias mientras oraba en lenguas. Luego abordaba esos asuntos en sus cartas y las enviaba. Durante mis viajes, al estar orando en lenguas, he visto lo que están pasando los miembros de mi familia o el personal de mi ministerio. Luego como el teléfono luego tomo el teléfono, perdón, y muchas veces ya sé las noticias antes de que me las digan. Sin embargo, como estaba orando en el Espíritu, estoy preparado sobre qué decir o cómo manejar la situación. Mientras estaba en África, conocí a un hombre que era un guerrero tribal en Kenia. Él conoció a Jesús años antes y sigue entre su gente ministrándolos. Su nombre cristiano es John y periódicamente viaja a otros continentes para ministrar. En su viaje más reciente a Estados Unidos, se hospedó con una pareja a la que también conozco. Durante su estancia de 3 días, daba informes periódicos de su familia en África, un poco confundidos. Sus anfitriones le preguntaron cómo era que sabía lo que estaba sucediendo con su familia en casa, porque sabían que su familia no contaba con teléfono. De hecho, no había un solo teléfono en toda la aldea en África. Entonces les dijo: esto es lo que Pablo hacía con las iglesias de Asia. Eran su familia en el Señor, porque los había dado a luz espiritualmente. Y cuando se iba al orar por ellos, estaba con ellos en espíritu, observando su orden, de forma que incluso les podía escribir acerca de estos asuntos. Yo solo estoy haciendo lo que Dios le ha dado a cada creyente la habilidad de hacer por medio del poder del Espíritu Santo. Así es como me mantengo al tanto de las actividades de mi familia y hago esto siempre que estoy lejos de ellos. La razón por la que doy testimonio de Dios es porque se alinea perfectamente con la palabra de Dios. Porque alguien debería de sorprenderse de esto. Pablo no lo mencionó solo una vez, sino algunas veces en el Nuevo Testamento. A este hombre africano nadie le ha dicho que la escritura no es verdad o que ha cesado, como a muchos en Estados Unidos lo han hecho. Porque alejamos de lado lo que a Jesús le costó un precio tan alto dárnoslo? ¿Por qué no estamos edificando nuestro hombre interior para que podamos ser siervos más eficaces e hijos de nuestro querido Señor y Salvador Jesús? No es demasiado tarde, no importa si tienes 10 u 85 años, ni que hayas nacido de nuevo, no es demasiado tarde. De nuevo, recientemente o hace décadas, puedes edificar tu hombre interior por medio de orar en lenguas y pedir la interpretación al orar para que tu entendimiento pueda recibir el beneficio de la maravillosa comunión del Espíritu Santo. Hay tanto que desea revelarte, solo tienes que tranquilizar a tu hombre exterior y acercarte al corazón del que lo sabe todo. Qué invitación, no la desaproveches. Amén y amén. Todo está dicho, chicos. Es largo, es largo, es largo y yo leo despacio, ya saben. Espero que hayan aprendido algo hoy. Yo estoy impactadísimo. Hubo cosas que la verdad he leído y pasé por alto.
he entendido otras. Ahora entiendo muchas de las cosas que yo me entero sin querer, queriendo, y que sé porque el Espíritu Santo te las revela. Busquemos esa intimidad. La verdad, esta tierra, todo lo que pasa es temporal. La final, lo espiritual es lo más valioso para nosotros. Es la eternidad con Él. Ama al Señor, ama a tu Dios, ama a tu Padre, ama a Jesús y enamórate del Espíritu Santo. Oh, qué tiempo tan hermoso. Bendiciones, chicos. Los amo muchísimo. Espero sea edificación como lo fue para mí. Chao, chao.